Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy hablaremos sobre un storytelling basado en la materia de derecho comercial, en el que se abarcarán los temas de títulos, valores y bienes mercantiles. Este se basará en la película Atrápame si puedes y su título será Atrápame si puedes en el camino al éxito empresarial. En este storytelling, los personajes serán Frank Abagnale Jr. y Carl Anratti. Frank representará a un estudiante que en los últimos meses ha venido realizando una serie de estafas y para poder efectuarlo tuvo que generar un conocimiento del mercado, abarcando temas como los títulos, valores, qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Y Carl, por su lado, va a ser un detective que está encargado de la investigación de este caso y que tiene una muy buena relación con Frank en este proceso. Sin embargo, es engañado y no reconocen estas conductas que está realizando Frank, por lo cual, una vez se da cuenta que él es quien genera estas estafas, le pide, cuando ya está con su sentencia, que le explique cómo hizo, cómo aprendió todos estos temas, pero esta vez no va a ser para él repetir estas acciones ilegales, sino que lo va a hacer para poder crear campañas desde el ámbito policial que permitan que tanto los bancos como los demás comerciantes y las personas que integran el mercado sepan cómo se puede incurrir en estos actos delictivos y así se puedan posteriormente mitigar el riesgo de que se vuelvan a cometer. A continuación se mostrará una escena mediante la cual se puede evidenciar el modus operandi de Frank para realizar la falsificación de cheques. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Tengo el cheque de mi nómina y quiero hacerlo efectivo. Desde luego. Gracias. Perdone. Seguro que se lo dicen siempre, pero tiene los ojos más bonitos que he visto jamás. Sí, me lo dicen siempre. ¿Cómo lo quiere? Lo siento, señor. No podemos hacerlo efectivo hasta que abran los bancos, pero seguro que puede cobrarlo en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? ¿Quién canjea un cheque en el aeropuerto? Las líneas aéreas, señor, cuidan mucho a sus empleados. Hola. Hola, ¿vas en situación? ¿Qué? ¿Vas en situación a Miami? Pues... Sí. Voy en situación. Ven. Llegas tarde, pero puedes ir en el transportín. En esta siguiente pieza se evidenciará cómo Frank lograba, de acuerdo con su modus operandi, engañar frente a la falsificación de los títulos valores y cómo tenía el conocimiento suficiente para poder ejecutarlo sin que nadie sospechara.
Ha recuperado un cheque el agente Reiter. Quiero que todos lo vean. Reservas Federales Flagstaff. Hay alteraciones en cada línea. Parece que la cantidad original eran $60. ¿Puedo echarle un vistazo? Cambiado en Flagstaff hace 8 días. Le costó al banco $16,000. Es auténtico. Sí, ha sido alterado. Lo único original es la firma. Pero está perfecto, Carl. No uso hidroclorato ni cloro. No, es algo nuevo. Tal vez acetona, un removedor de esmaltes que quita la tinta que no está impresa. ¿Cómo lo hiciste, Frank? ¿Cómo burlaste a la barra de abogados de Luisiana? No hice trampa. Estudié 15 días y pasé. ¿Eso es verdad, Frank? ¿Es la verdad? Apuesto a que este sujeto roba cheques de buzones. Luego quita los nombres y les pone el suyo. ¿O sea que son locales? Pues si yo lo hiciera, llamaría primero al banco para verificar el saldo. ¿Se asegura que tenga fondos para que valga la pena su trabajo? Exacto. Como último fragmento de la película Atrápame si puedes, se muestra cómo se realiza el juicio a Frank una vez se identifica que él es la persona que estuvo falsificando los títulos valores. Este será el inicio de nuestro storytelling, ya que posterior a ello y una vez analizado que él tenía los conocimientos suficientes frente a títulos valores y muchas otras conceptos de los bienes mercantiles y el funcionamiento del mercado, es posible iniciar a definir cada uno de estos para que Carl pueda lograr crear estas nuevas campañas y un programa de capacitación para que tanto los bancos como los comerciantes y los demás agentes del mercado conozcan estos delitos y se puedan evitar. Tomando en cuenta la gravedad de estos delitos, el historial de tu comportamiento atrevido y evasivo y tu completa falta de respeto por las leyes de los Estados Unidos, no me queda más que ignorar tu petición de tratarte como a un menor. Y te sentencio a 12 años en la prisión de máxima seguridad de Atlanta, con la seria recomendación de mantenerte en aislamiento durante toda tu sentencia. Una vez Frank se encuentra en prisión, Carl se reúne con él para iniciar su levantamiento de información, pidiéndole que le explique qué aprendizajes obtuvo, cómo entendió el funcionamiento de los títulos valores para poder iniciar a engañar. De esta manera, Frank le explica que los títulos valores son los documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Estos representan mercancía o dinero y pueden ser letras de cambio, cheques, facturas cambiarias, pagarés, CDT, bonos, cartas de porte, conocimiento de embarque. Él enfocó su estrategia de engaño en los cheques. Sin embargo, los demás títulos valores también tienen unas características muy importantes que se han venido aumentando en cuanto a seguridad para que hoy en día se eviten que se cometan acciones como las que cometió Frank. Para entender un poco más cómo funcionan los títulos valores, Frank explica los principios que tienen estos. El primero es la literalidad, y este se refiere a que se debe respetar lo escrito en ellos, es decir, que lo que esté consignado en estos
es lo que se va a ejecutar. El segundo es la incorporación, que hace referencia a que quien posee el título valor es el dueño del derecho del contenido en este. Es por ello que en estos casos Frank podía realizar estos actos, ya que era quien poseía el título valor, así estuviera falsificado, lo hacía muy bien para poder lograrlo. El siguiente es la autonomía, que ejercita un derecho propio que no puede ser restringido o destruido. El siguiente es el documento necesario, que da la posibilidad de disponer de este por parte del tenedor. Asimismo, Frank explica cómo se clasifican o cómo se pueden reconocer los títulos valores. La primera forma es mediante el tipo de creación. Pueden ser singulares cuando se emiten de forma separada y aislada por las características que deben cumplir, o en serie cuando se emiten de forma conjunta en masa o serie por su contenido uniforme. En el caso de los cheques que eran sujetos de falsificación, se puede evidenciar que se tenían en cuenta los cheques en serie y se falsificaban, se adecuaban para poder cometer los actos. Otra de las formas de clasificación que tienen los títulos valores es la circulación. Estos pueden ser nominativos, cuando deben ser creados para transferirse y requiere inscripción del tenedor; a la orden, cuando se expiden a favor de una persona determinada y pueden transferirse; o al portador, cuando se expiden a favor de una persona indeterminada y se transfieren por la entrega. En el caso de los cheques que se falsificaban, se puede identificar que eran títulos de circulación al portador. Frank también explicó cómo se hace el endoso de los títulos nominativos o a la orden. Este endoso puede ser en propiedad, cuando se transfiere por parte del endosante todos los derechos, incluidos los principales y accesorios al endosado. Este debe constar por escrito y el título u hoja adherida, teniendo firma, fecha y nombre del endosatario. En procuración al cobro, en este tipo de endoso la propiedad no es transferida, pero se faculta al endosado a cobrar el título, endosarlo o protestarlo, teniendo obligaciones como representante. Y también se tienen los endosos en garantía, que cuando se realiza este endoso se hace a favor de un tercero para respaldar una deuda o crédito, y este se reconoce porque contiene las palabras como en garantía o en prenda. Para que Frank pudiera establecer sus estrategias de fraude, le fue necesario hacer un análisis minucioso de cuáles son los títulos valores y cómo funcionan. En el primer lugar, Frank le cuenta a Carl que un cheque es un título de tipo crediticio que garantiza un derecho al tenedor jurídico y se paga a la orden del portador. Este es un instrumento de pago que se emite luego de haber abierto una cuenta bancaria y solo se puede emitir por el titular de dicha cuenta. Puede ser endosado si es nominativo o a la orden, y también puede ser cruzado. Si no es pagado, se puede instaurar una demanda para que sea cobrado en los siguientes 5 días y si hay lugar se exija una indemnización del 20%. Las partes de transacciones con cheques son el girador, el girado y el beneficiario. El girador es la persona que posee la cuenta bancaria y emite el cheque ordenando su pago por parte del banco. El girado es la entidad bancaria a quien se le ordena a través del cheque pagar una suma determinada de dinero de los fondos o cuenta bancaria asociados al girador. Y el beneficiario es la persona a quien se extiende el cheque y quien podrá hacerlo efectivo o ejecutarlo ante la entidad bancaria. Hay diferentes tipos de cheques. Está el cheque al portador, que es el que se paga directamente a la persona que lo lleva consigo sin ningún otro requisito. El cheque nominativo, que va especificando el nombre de la persona autorizada para cobrarlo. El cheque en blanco es aquel que se entrega al beneficiario sin especificar la cantidad de dinero a ser cobrada. El cheque cruzado es aquel que lleva escritas en el anverso
dos líneas diagonales paralelas indicativas de que el monto de dinero especificado en el cheque deberá ser ingresado en una cuenta bancaria o en su defecto cobrado por otra institución de crédito pero no pagado en efectivo. El cheque de viaje o viajero, que es aquel que una entidad bancaria extiende a nombre de una persona y que es pagadero por otro establecimiento de la misma institución o por otra entidad bancaria, ya sea dentro del mismo país o en el extranjero. El cheque de caja, que también se conoce como cheque de gerencia y es expedido por una institución bancaria a nombre de una persona o beneficiario, siendo que es el propio banco el que en este caso actúa como librador. Y el cheque certificado o conformado, aquel donde la propia institución bancaria avala la existencia de fondos suficientes para el pago de la cantidad de dinero especificada en el cheque. Por su lado, Frank cuenta que la letra de cambio es un título a la orden que representa una obligación de pagar determinada cantidad de dinero por parte del girador. Los requisitos que debe contener son la mención del derecho que en el título se incorpora, la firma de quien lo crea, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, la forma de vencimiento, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. La letra de cambio puede presentar 4 formas de vencimiento según lo señala el artículo 673 del Código de Comercio. Estos son a la vista, a un día incierto, sea determinado o no, con vencimientos ciertos sucesivos, a un día cierto después de la fecha o de la vista. La fecha de vencimiento de la letra de cambio determina su exigibilidad y su prescripción, 2 razones para tener especial cuidado. La letra de cambio es un título de valor sujeto a la prescripción y el término depende de si se trata de una acción cambiaria, directa o de regreso. La letra de cambio, al ser un título de valor autónomo e independiente, puede ser negociada o transferida mediante la figura de endoso. La letra de cambio debe ser pagada el día de su vencimiento o en los 8 días siguientes al vencimiento. Si se llega a vencer el plazo del pago de la letra y el tenedor de la misma no se presenta a cobrarla dentro del plazo judicial, el obligado girado puede hacer un depósito judicial de acuerdo al artículo 696 del Código de Comercio. Con el protesto se deja constancia ante el notario público que la letra se presentó para ser pagada y el deudor no la pagó en caso de que se presente este escenario. Asimismo, dentro de este título valor, las personas que están involucradas son el girador, que es la persona que crea la letra de cambio, que corresponde al acreedor o al que presta el dinero, el girado, que es la persona que se obliga a pagar a quien se le da la orden de hacer el pago, y el beneficiario, que es la persona que se obliga a pagar a quien se le da la orden de hacer el pago. Por su lado, dentro del sector bancario es muy sonado el pagaré. Frank comentó que este es un título de valor de contenido crediticio en el que una persona llamada otorgante asume el compromiso de pagar una suma de dinero a otra llamada beneficiaria en una fecha determinada y pactada. Los requisitos de estos son la mención del derecho que en el título se incorpora, la firma de quien lo crea, la promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la indicación que debe ser pagadero a la orden o al portador y la forma de vencimiento. En el pagaré intervienen 2 partes: el otorgante, que es el creador del pagaré, quien promete pagar la suma convenida o insertada en el pagaré, y el beneficiario, que es la persona a quien el otorgante debe pagar el pagaré. Este título valor suele ser pro forma y este debe contener el valor o monto del pago, la fecha en que se debe pagar, los intereses si los hay, el nombre del beneficiario a quien se paga, el lugar en que se pagará, firma del otorgante quien se compromete a pagar. El pagaré prescribe a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento del pagaré, es decir, desde la fecha en que el otorgante prometió pagar el dinero. Por
Por su parte, en el mercado también se emiten bonos, que son títulos emitidos por entidades privadas o públicas financieras o no financieras. De acuerdo con Frank, estos pueden llegar a pagar una tasa de interés establecida por el emisor de acuerdo con las condiciones de mercado al momento de realizar la emisión del mismo. Pueden ser emitidos a tasa fija o indexados a IBR, DTF o IPC. Además, pueden realizarse emisiones de bonos denominadas en VR. Le dan una tasa de retorno al inversionista que varía según el plazo, emisor, monto negociado y calificación de riesgo. Tienen un plazo mínimo de emisión de 1 año y cobran la retención en la fuente dependiendo la normatividad vigente. La emisión y colocación de estos se regula por la Resolución 400 de 1995 y su prescripción es de 4 años contados desde la fecha de su expedición. Frank también identificó que dentro del mercado existen facturas cambiarias y las define como los títulos valores de valor crediticio que se relacionan con la compra y venta de mercancías o transporte de alguna cosa, que pueden ser pagados de contado o a cuotas. En el caso de que se realice a cuotas, en esta debe contener la fecha de vencimiento y el valor de las mismas. Asimismo, acepta pagos parciales. En estos escenarios se debe dejar constancia de la fecha en que se realizaron. Las partes transaccionales de esta factura cambiaria son el tenedor y el deudor. Las facturas de compraventa se emiten por una venta de mercancías entregadas a un comprador y los requisitos de estas son la mención de que es una factura cambiaria, el número de orden, nombre y domicilio del comprador, detalle de la mercancía adquirida y si esta fue entregada, el precio unitario y con total de la misma y expresión en letras de los valores en sitios visibles. Para las facturas cambiarias de transporte se entregan al remitente o cargador con base en un contrato de transporte ejecutado. Los requisitos de estas son la mención de que es una factura cambiaria de transporte, el número de orden, el nombre y domicilio del remitente de la mercancía, el detalle de la mercancía transportada, el precio unitario y total de la misma, la constancia de ejecución de transporte y la expresión en letras de los valores en sitios visibles. Por otro lado, Frank tuvo también que indagar para poder diseñar su estrategia en qué son los bienes mercantiles. Se pudo identificar con las entrevistas que se le hicieron que estos son los activos de los empresarios y los comerciantes en general. Por tanto, conocer su régimen permitirá establecer la importancia de los mismos. Estos se clasifican en bienes muebles, que son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro manteniendo su integridad, y los bienes inmuebles, que son aquellos que no se pueden transportar de un lado a otro por sus características, tales como edificios, terrenos, entre otros. Asimismo, Frank dio a conocer a Carl que tuvo que indagar en su momento sobre qué era un establecimiento de comercio y llegó a la conclusión de que este es el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Estos pueden ser enajenados por medio de escritura pública, documento privado y balance general acompañado de una relación discriminada del pasivo, certificados por un contador público, o puede ser arrendado mediante contrato renovado o cedido. Asimismo, Frank definió que hacen parte de los bienes mercantiles los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación o venta, el derecho del arrendamiento de los locales en los que funcionan si son de propiedad del empresario y las indemnizaciones conforme a la ley que tenga el arrendatario. Asimismo, lo son las mercancías en proceso terminadas que estén dentro de los establecimientos de comercio y los créditos relacionados con la actividad comercial, y el bien inmueble donde funciona el establecimiento de comercio, ya sea arrendado o propio. Asimismo, son parte de los bienes mercantiles los derechos y obligaciones mercantiles
derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dichos establecimientos. También los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento, la enseñanza o nombre comercial y las marcas de productos y servicios, y el derecho a impedir la desviación de la clientela y la protección de la fama comercial. Asimismo, definió Frank la propiedad industrial como un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica. Este es conformado por las nuevas creaciones innovadoras que tienen un nivel inventivo y aplicación industrial. Se integran por los patentes de invención, que son los derechos de exclusividad y garantía de uso y explotación temporal, limitado y con prerrogativas. Los secretos empresariales, que es información valiosa que afecta a la vida y manejo de una empresa. El diseño industrial, que es la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto. Los trazados de circuitos integrados, que es la disposición tridimensional de elementos que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado. Asimismo, hacen parte de la propiedad industrial los signos distintivos, que se refieren a, inicialmente, la marca, que es el reconocimiento nombre posicionado en el mercado, que es un carácter distintivo, el lema, que es un signo distintivo de la empresa, por ejemplo, una palabra o una frase, el nombre comercial, que es la denominación bajo la cual se ejecuta la actividad comercial, las indicaciones de procedencia, que hace referencia a las acciones y a la zona geográfica originaria del producto o servicio, y la enseñanza, que es un signo o figura que identifica el establecimiento de comercio. Conocer estos temas relevantes dentro del derecho comercial es demasiado importante para poder tener unos buenos resultados, desde dos perspectivas. La primera, ejecutar operaciones en las cuales intervengan los títulos valores, por ejemplo, o en las cuales se tenga que tener en cuenta aspectos relacionados con los bienes mercantiles, la propiedad industrial, para poder apropiarlos de la mejor manera y usarlos estratégicamente para lograr los resultados esperados. La otra perspectiva es que conocer su funcionamiento, conocer los lineamientos que lo rigen, van a permitir que como entidad, que como administradores, se pueda identificar cuando se genere algún acto tal como los que realizaba Frank, para que nos blindemos contra estas falsedades, contra estos temas que pueden afectar el buen funcionamiento del mercado. Muchas gracias. Conocer